El manga comienza presentándonos a nuestra prota llamada Cecilia, quien se dirige a ver a su padre, pero ahí mismo se dio cuenta que éste había fallecido. Pobre señor, ni lo conocí pero siento lástima por él, me parece que su participación en este manga pudo haber sido mejor aprovechada. Lo cierto es que la prota está recaliente tras haberse enterado del deceso de su padre, por lo que extrañamente sacó una navaja para apuñalarlo, o sea no sé si en Corea hagan eso, pero en Argentina cuando se nos va un ser querido por lo general lloramos, no buscamos clavarle un puñal. Afortunadamente los trabajadores de la casa detuvieron a la prota antes de que adornara el cuerpo tieso de su padre, quien resulta que era un rey que a decir de la prota, gobernó de manera dictatorial al pueblo. O sea si con el intento de puñalada no quedó claro, les aclaro que la prota no quería mucho a su papá, pues ella dice que como hija de un gobernante autoritario, tuvo que soportar algunas situaciones desiguales por el hecho de ser mujer. En eso, la prota les pregunta a los trabajadores de su padre, si la muerte del viejo se produjo porque alguien lo envenenó, pero no, ahí le dicen que en la autopsia no se encontraron signos de intoxicación, a lo que la prota dice que entonces fue que lo maldijeron, pero otro de los trabajadores dice que no están seguros si fue una maldición o se atragantó comiendo pollo, o sea le hicieron la autopsia pero no saben de qué murió el viejo. No lo sé, a mí me parece que los trabajadores del viejo sí saben, pero no le quieren decir a la prota la verdadera razón por la que su padre colgó los tenis, y la prota piensa lo mismo que yo, pues los nota muy nerviosos sin mirarla a los ojos y sin querer darle detalles sobre lo que les está preguntando. En una de esas, aparece un caballero del castillo llamado Chris, diciendo que dadas las circunstancias, la principal sospechosa del fallecimiento del viejo es la prota, pues como la vio queriendo clavarle un cuchillo, sería la conclusión más razonable. A esto, una waifu que parece pibe, pero que sé que no es pibe porque su nombre es Sofía, le pide a Chris que deje de decir tonterías, ya que la prota sería incapaz de hacer algo como eso, y mucho menos contra su padre, pero a pesar de esto, el lengua larga de Chris siguió con la teoría conspirativa, por lo que Sofía optó por agarrarlo del cuello. Siendo que en eso, vemos a la prota reírse ya que reconoce a ambos como leales trabajadores de su padre, y sabe que lo que dice Chris, no lo hace con mala intención. Ahí además, dice que a pesar de que ella haya sido la única hija de su padre, el fallecimiento del viejo no le conviene tanto como las personas creen, pues aunque lo lógico sería que nadie le discuta la herencia al trono, hay familiares que lo harán por el solo hecho de que ella es mujer y no están de acuerdo en que una mujer gobierne. Y es que si gente, la prota no está exagerando, en un recuerdo vamos a ver a algunos tíos de la prota despreciándola diciendo que su sangre es inferior a la del resto de la familia debido a que ella era mujer. Obviamente esto en el siglo XXI no tiene ningún sentido, pero en este manga lo creen así, no me echen la culpa a mí que yo apoyo el movimiento feminista. Lo cierto es que la prota siempre fue muy discriminada por esto en el pasado, y bueno, no solo en el pasado, pues ahí mientras va caminando por los pasillos, escucha al mayordomo decir, después de todo, solo es mujer, lo que claramente era una frase para despreciar a la prota, así que la prota abrió la puerta y le preguntó de frente al mayordomo qué quiso decir con eso de, después de todo, solo es mujer, y claro, ahí el mayordomo no aclaró lo que dijo porque sabe que esa mujer, aun siendo mujer, es capaz de mandarlo a su jubilación eterna. Siendo que en ese momento, la prota recordó que su padre le había dicho en una conversación que si él moría, ella debía ser la encargada de heredarlo todo, así que eso es lo que la prota dice que hará, heredarlo todo y convertirse en la maestra del castillo así el resto de mentecatos la discriminen. Así es como al rato la prota se fue a sentar en el estudio de su padre, y ahí llega el mayordomo para decirle algo importante. Sin embargo, la prota no lo dejaba hablar y le recalcaba que ella sería la nueva dueña de todo, y la razón por la que la prota no lo dejaba hablar, es porque ella pensaba que el mayordomo iba a intentar convencerla de que por ser mujer no debía heredar nada, pero no. Cuando la prota finalmente dejó que el mayordomo hablara, lo que éste quería decirle es que hace un año llevaron a un niño al castillo del que ella no sabía, quien resulta que es su hermano. Al enterarse de esto la prota se asombró bastante y preguntó por su edad, siendo que el mayordomo le dijo que el pibito tiene 11 años. O sea que el condenado viejo se puso a tener hijos regados y los cría a partir de los 10 años, ese viejo era un tremendo. Pero claro, ya la aparición de ese pibe cambia mucho las cosas, pues aunque el hijo sea ilegítimo por haber sido concebido fuera del matrimonio, el hecho de que sea hombre pone a la prota en una situación desventajosa, eso sumado a que sus familiares hombres seguramente se pondrán de su lado, la cuestión de la herencia comienza a tornarse complicada.
Por lo pronto la prota sabe que tiene que conocer a su hermanito, y de ser posible llegar a un acuerdo con él de que la herencia debe ser compartida ya que sería lo justo, pero falta ver si el pibito le sale el tremendo o no. De allí que se fue a visitarlo, pero la prota se terminó sorprendiendo mucho cuando se dio cuenta en las condiciones en que lo tenían, o sea lo tenían por allá tirado en un rincón como si fuera un perro con sarna, y todo por orden de su padre quien no quería que las personas se enteraran que tenía un hijo ilegítimo, lo cual no debería de sorprender a la prota, ya que ella sabe que su padre no era un santo, pero a ver, tampoco como para haber puesto a su hijo a vivir en esas condiciones. En eso, el mayordomo llama al pibito para que salga a conocer a su hermana, y sí, ahí finalmente vamos a ver que al pobre pibe lo tienen todo sucio, y la prota preocupándose porque le fuera a quitar el trono. Se nota que ese niño lo que tiene es hambre y ganas de bañarse, pero bueno, a pesar de que el niño ni siquiera esté pendiente de herencias ni nada parecido. Eso de que tenga cabello dorado y ojos azules lo hace ver como si en realidad no fuera ilegítimo. De allí que al rato, los caballeros del castillo le dijeron a la prota que ahora que sacó al niño del establo, los familiares tendrán un motivo para discutirle la herencia, y claro, ahí la prota terminó por enterarse que todos los trabajadores de su padre estaban al tanto de la existencia de ese niño, por eso actuaban extraño cuando la vieron llegar. Pero la prota dice que sin importar la situación con su hermano, ella tiene fe que puede defender sus derechos como heredera, y aunque el chiflado de Chris proponga deshacerse del niño para evitar conflicto de herederos, la prota le dice que no es necesario pagarla con el pobre pibe, en su lugar, lo mandó a llamar, porque sí, el pibe se llama Eden, y ahí lo vemos entrar a la oficina central del castillo, que desde ya les digo que me parece de mal gusto que aún no lo bañen, pero al menos la prota lo trata con cariño, y apoyando sus manos sobre sus hombros. Aprovecha para presentárselo a sus caballeros, pero en eso, al loco de Chris le dio por saltar e intentar rajarle el cuello al pobre pibe, o sea no sé qué te pasa Chris, ya te dijeron que no le hagas nada a Eden y ahí vas de basado. Obviamente la prota se interpuso entre Chris y su hermano, pero espérense un momento, que la reacción de Chris tiene algo de sentido, pues resulta que Eden no es ningún bastardo como nos lo han hecho creer, Eden en realidad es hijo del penúltimo rey, de hecho él era heredero al trono antes que el padre de la prota, solo que un día, el condenado niño se fue a nadar en secreto, y se terminó perdiendo en el mar. Desde ese día no encontraron su cuerpo, pero su caso fue tratado como si fuese muerto, razón por la cual, tanto el rey como la reina en ese momento, entristecieron mucho y terminaron muriendo, heredando así el trono el padre de la prota. Sin embargo, Chris solía servir al anterior rey y él recordaba a Eden, de hecho al igual que el rey y la reina. Él pensaba que Eden estaba muerto, de allí que cuando lo vio en la sala, pensó que se trataba de algún impostor o de algún fantasma maligno y por eso lo quiso rajar con su espada, pero no, resulta que ese es el verdadero Eden, y la prota se lo confirma a Chris, diciéndole que su padre lo tenía escondido en un establo, por lo que los demás criados piensan que él es hijo de su padre, pero ya sabemos que no, él en realidad es hijo del penúltimo rey, quien por andar jugando sin permiso en el río, pasó 4 años de naufragio y 1 de encierro en el establo. A lo que la prota, naturalmente siente compasión hacia él, pues él ni siquiera está pendiente de que es el príncipe heredero, él lo que tiene es hambre, de allí que la prota lo cargue y le diga cariñosamente que irán juntos a comer. Así es como se lo llevó a la mesa del castillo, donde le sirvieron todo tipo de comida y le dijeron que comiera sin vergüenza, que nadie lo iba a juzgar. En eso, vemos que Eden en realidad recuerda todo su pasado, él sabe que es el príncipe heredero y toda la cosa, sin embargo, quedó sorprendido ante el hecho de que la prota lo tratara bonito aun cuando él estaba todo sucio. Ahí además, comienza a recordar que cuando se perdió en el río, fue raptado por unos tipos, quienes aun sabiendo que él era el príncipe heredero, decidieron caerle a piñas y mantenerlo encerrado durante 4 años, que también es cierto que luego de haberse librado de ese encierro del secuestro, pasó a otro encierro dentro del castillo por orden del padre de la prota. Sin embargo ahora, Eden nota que la prota lo trata diferente, así que al menos por ese lado está aliviado de que al parecer, ya no tendrá que vivir encerrado. Tras culminar la comida, Eden fue conducido a su nuevo cuarto, donde se puso a llorar recordando aquellos momentos de encierro, cuestionándose por qué nunca nadie se puso en contacto con su padre para cobrar alguna recompensa, pues eso hubiese sido lo más lógico dado su estatus, y es en eso, mientras el pibe se lamenta, que escucha un ruido en la ventana y cuando se asoma, nota que se trata de la prota que ahora se cree Spider-Man. Pero bueno, cada quien se cree el superhéroe que quiera, claramente yo soy Iron Man,
pero el punto aquí es que la razón por la que la prota se coló por la ventana del cuarto de Eden es para preguntarle directamente cuánto recuerda de su vida. Y claro, frente a esta pregunta Eden se pone re nervioso y comienza a pensar en que si habla más de lo que debería, puede que lo vuelvan a mandar al establo o algo parecido. Pero como la prota nota que el pibe no quiere hablar, ella comienza contándole la verdad, y es que su madre falleció al año de que él se perdiera, y su padre también murió, pero hace un año. Y claro, esta noticia le vino a Eden como un balde de agua fría, por lo que se le estaban por comenzar a salir las lágrimas. Sin embargo, el pibe sabe que si llora, le dará a entender a la prota que si recuerda su pasado, así que intenta contenerse, pero no hay manera de contenerse a ese sentimiento, más bien al pibe le estaba por dar un infarto, así que la prota decidió abrazarlo para consolarlo. Ya ahí el prota dejó de contenerse, y con muchas lágrimas en los ojos se lamenta el hecho de que no podrá tener su anhelado reencuentro con sus padres, siendo que el pibe dice que de haber sabido eso, hubiese preferido no estar vivo. Pero no, la prota le dice que sin importar la situación de sus padres, él debe de esforzarse por sobrevivir, ya que en caso contrario su muerte sería en vano. En eso, el pibe pregunta quién es entonces el actual líder de su familia, a lo que la prota le cuenta que es su tío, a quien Eden recuerda con cariño, ya que cuando lo iba a visitar, el tío lo consentía bastante, así que al menos por ese lado, Eden está contento de que sea su tío el nuevo líder de la familia. Que la verdad él preferiría estar con su tío que en esa casa que ni conoce, sin embargo, no se atreve a pedirlo porque sigue con miedo de que lo manden al establo. No obstante, ahí Eden nota que la prota se arrodilló ante él, y lo reconoció como lo que es, el príncipe heredero, siendo que Eden le preguntó a la prota si está de su lado, a lo que la prota le dijo que sí, y en ese caso, Eden le pidió a la prota que lo ayude a recuperar su lugar, ya que tiene muchas ganas de vengarse de quien le hizo tanto mal a él y a sus padres. Tras esto, vemos a la prota en el funeral de su padre, donde simplemente lo subieron a un barco y lo mandaron a aguas profundas. Ahí la prota siente algo de ganas de llorar, pero no lo hace ya que debe mostrarse fuerte en frente de quienes la consideran débil. En eso además, recuerda la conversación que tuvo con Eden, en donde éste le dijo que si lo ayudaba a recuperar su estatus, él la apoyaría en su pretensión de heredar todo lo de su padre. Siendo que finalmente sellaron su alianza. Tiempo después, vemos a Eden estudiando juiciosamente ya que tras tanto tiempo encerrado, hay mucho que tiene por aprender. Entretanto, Chris aún es partidario de deshacerse de Eden, lo que hizo que comenzara una discusión con la otra caballera, que estos dos se la pasan peleando la mayoría de las veces, en algunas ocasiones por temas importantes, y en otras por cuestiones sin sentido. Lo cierto es que esta era una más de sus discusiones, y en eso, aparece un tipo de la nada pidiéndoles que cierren el hocico, quien resulta que es otro caballero pero más cascarrabias. De allí que los que estaban discutiendo se pusieran nerviosos ya que es posible que el nuevo caballero les dé un madrazo, y cuando le fueron a pedir ayuda a la prota, se dieron cuenta que ésta se había ido, pues no tiene tiempo para perder en sus tonterías. Ella en su lugar se fue a llevarle una toalla al príncipe heredero, quien se encontraba de lo más relajado bañándose en un río, que con los antecedentes entre Eden y los ríos, no conviene dejarlo mucho tiempo solo. Ahí la prota le dice a Eden que es normal que a él le guste nadar, pues a los poseedores de magia les gusta hacerlo, pero claro, Eden no sabía que tenía poderes mágicos, así que la noticia le vino de sorpresa. Capaz de haberlo sabido se fuese liberado de sus captores. A esto, la prota también se sorprende de que Eden no supiera que tenía poderes mágicos, pues a los niños de buena familia, siempre se les revisa a ver si tienen poderes mágicos apenas nacen, por lo que saber que si un niño de clase tiene poderes mágicos o no, es algo que se sabe muy temprano, de allí que sea extraño que Eden, como el príncipe heredero, no supiera que los tenía. Por lo que la conclusión a la que llega la prota, es que el caso de los poderes mágicos de Eden, se produjo por la vía de la manifestación adquirida, que básicamente son casos sumamente extraños donde el niño nace sin poderes, pero a medida que va creciendo, su cuerpo va desarrollando los poderes conjuntamente con el sistema de maná. En toda la historia solo ha habido 2 casos de manifestación adquirida, uno de ellos fue el de un viejo roto que vivió hasta que se aburrió, y el otro es el caso de otro tipo roto que prefirió irse a vivir solo en una montaña. En eso, Eden, entusiasmado por la noticia, le pregunta a la prota si entonces él podrá usar magia, a lo que la prota le dice que sí, pero que para ello tendrá que aprender a hacerlo, y bueno, también le advierte que ese proceso de aprendizaje suele ser doloroso, pero a Eden no le importa que sea doloroso,
pues más doloroso que las palizas que le dieron mientras lo tenían encerrado no cree que sean. De allí que la prota le diga que en ese caso, tendrá que buscarle un buen tutor que sea capaz de enseñarle magia y esgrima. Para enseñarle esgrima la prota designó a su caballera Sofía, y para enseñarle magia tenemos al profesor Abid. Entre estos dos se encargarán que Eden se vuelva un duro en eso de dar madrazos para defenderse, porque con eso de que se va al río y lo raptan, es mejor prevenir que lamentar. Habiendo comenzado las clases de esgrima, Sofía se dio cuenta que Eden es bastante débil, o sea no aguantó ni 2 palazos y ya andaba todo flácido, porque además, la edad no tendría que ser impedimento para que Eden sea fuerte, pues Sofía se puso a contarle que la prota a los 13 años ya era una gladiadora, y pasó la prueba de los caballeros sagrados a su edad, lo cual hizo que Eden se emocionara bastante, y ahí, mientras Sofía le contaba otras historias, el pibe se terminó perdiendo. Pues se fue a donde se encontraba la prota, a quien le dijo que él quiere hacer la prueba sagrada también como lo hizo ella. A esto Chris se ofendió como de costumbre diciendo que no, pero a ver Chris, no están hablando contigo, hazme el favor y métete al castillo, gracias. Ahora que la prota y Eden se quedaron a solas, Eden le cuenta que Abid le informó que su magia era rara pero muy poderosa, así que le pregunta a la prota si con poseer esa magia, no es suficiente como para presentar la prueba y convertirse en un caballero sagrado. Pero no, la prota dice que para convertirse en caballero sagrado hay que poseer 2 tipos de poderes, el poder mágico y el poder divino. Eden posee poder mágico, pero nació sin poder divino, de manera que solo los que nacen con ambos poderes, son considerados aptos para presentar la prueba de los caballeros sagrados. Enterarse de esto hizo que Eden se desanimara, pues se ha dado cuenta que para ser caballero sagrado hay que poseer un poder innato que él no tiene, así que arma un berrinche preguntándose entonces cómo podrá defenderse, que al pronunciar esa frase debió de aparecer el chapulín colorado, pero no, la prota le dijo al pibe que el camino para convertirse en caballero sagrado es un camino muy espinoso que no conviene transitar, y bueno, ahí el pibe dijo que sin importar que no tenga poder divino, se esforzará por volverse todo lo fuerte que pudiera con lo que tiene, ya que su misión es igualar a su padre. A esto la prota intenta aconsejar a Eden, diciéndole que no es necesario que siga los pasos de su padre, pues como príncipe heredero no es necesario que se exija tanto, y tras esto, lo manda de regreso con Sofía, quien por cierto es bien mala para vigilar personas. El pibe se le escapó de la vista y ni lo pudo encontrar por su cuenta. En fin, lo cierto es que se pusieron a entrenar esgrima, y para ello, invitaron a la prota para que Eden vea la forma correcta en que debe usar la espada. Así pasaron 9 meses, la prota de vez en cuando asistía a las clases para servirle de ejemplo a Eden, pero Eden aún no mejoraba con la espada, de allí que Sofía lo vivía corrigiendo, y Eden, como siente admiración por la prota, quería que fuera la prota quien lo corrigiera y le diera las clases, ya que Cecilia tiene mayores credenciales y además es más tierna con él, pero no. La prota durante la asistencia a las clases no pronunciaba ni siquiera una palabra sobre la forma en que Eden blandía su espada. Lo que lo hizo pensar que la prota no decía nada, porque él es muy débil, y esto lo avergüenza un poco. Así es como tiempo después, cuando culminaron las clases de esgrima, Eden le pidió a la prota que le diera algún consejo para mejorar con la espada. A esto Cecilia le dijo que Sofía ya lo estaba aconsejando, pero Eden insistió en que quería aprender de ella y no de Sofía, y para complacerlo, la prota dijo que le daría la siguiente clase ella sola sin Sofía. Esto hizo que el pibito se pusiera re contento, ya que él cree que si la prota lo enseña podrá mejorar más rápido. En eso, cuando le sirvieron la comida, Eden se da cuenta que debajo del plato le dejaron una carta, la cual se ha dado cuenta que no es de Cecilia, así que mejor se fue a leerla a otro lugar. Ahí se entera que la carta fue enviada por una tal asociación de 8 hombres, donde le dicen que quieren hacer que el pibe regrese al castillo de su familia, donde será adoptado por su tío, y podrá volver a ser el príncipe heredero, siendo que si se decide a confiar en ellos, que se lo comunique a la doncella que le entregó la carta, y uno de ellos irá a buscarlo en el pabellón del castillo donde está viviendo actualmente. Tras leer esta carta, el pibe se puso a pensar muchas cosas, que puede regresar al castillo, que se puede reencontrar con su tío, que probablemente la prota lo esté manipulando ya que su verdadero plan es que él no regrese con su familia. En fin, tras leer todo el contenido de la carta, Eden está pensando en dejar a la prota e irse con los suscribientes de la carta, que sabe Dios quiénes serán en realidad. Para mí que lo quieren volver a raptar y esa carta es una trampa, pero para averiguarlo, deberemos esperar a una segunda parte de este resumen.
la cual llegará tan pronto como cuando este vídeo llegue a 8000 likes y 300 comentarios. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, no hagan spam y Dios los bendiga.